Dentro de las alteraciones básicas vasculares y celulares, vamos a ver ahora los trastornos que ocurren en el metabolismo celular. Dentro de ellos tenemos los trastornos del metabolismo proteico, trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, trastorno en el metabolismo de los lípidos y trastornos en el metabolismo del calcio. Todas estas son alteraciones muy importantes que están relacionadas con la mayoría de las enfermedades o patologías que vamos a encontrar en los animales y que afectan el metabolismo celular. Los trastornos del metabolismo celular son todas aquellas degeneraciones o cambios regresivos que se caracterizan por alteraciones en la composición y en la función de las células. Y aunque esas células ya están anormales y enfermas, no son destruidas por el agente etiológico. Gracias al microscopio electrónico y a los avances tecnológicos hubo grandes descubrimientos en cuanto a la ultraestructura y la función celular, inclusive con las técnicas físicas y químicas implementadas años después del microscopio óptico se pudo ver el retículo endoplásmico, que está relacionado con la síntesis de la proteína para la secreción. Las mitocondrias metabolizan los carbohidratos y grasas y contienen muchos sistemas enzimáticos, además de ser la principal fuente de producción de energía. Cuando estos mecanismos son afectados, se originan trastornos en el metabolismo celular y se van a producir diferentes tipos de degeneración o infiltración dependiendo de la proteína sintetizada para la secreción. Dentro de las causas que originan estos trastornos en el metabolismo celular tenemos los cambios en el medio ambiente de las células, el contacto de las células con agentes químicos o influencias físicas que puedan alterar su estructura y funcionamiento y la falta de los nutrientes necesarios para el funcionamiento celular. Las alteraciones celulares se pueden clasificar en los cambios degenerativos, cambios infiltrativos o trastornos misceláneos. Dentro de los cambios degenerativos tenemos la tumefacción turbia o hinchazón nebulosa. Tenemos la degeneración hidrópica, la degeneración grasa, degeneración mucinosa, degeneración mucoide y degeneración hialina. Dentro de los cambios infiltrativos están la infiltración amiloide y la infiltración glicógena. Dentro de los trastornos misceláneos están gota, la calcificación y pigmentación. La clasificación de los trastornos celulares según su composición química es trastornos proteínicos, trastornos carbohidráticos, trastornos que afectan a las grasas o trastornos lipídicos, trastornos minerales y trastornos en el metabolismo del pigmento. Dentro de los trastornos proteínicos tenemos la tumefacción turbia, la degeneración hidrópica, la degeneración mucinosa, la degeneración mucoide, infiltración amiloide, degeneración hialina y gota. Dentro de los trastornos de los carbohidratos tenemos la infiltración glicógena, los trastornos que afectan a las grasas o trastornos lipídicos, tenemos la degeneración grasa y la infiltración grasa. Dentro de los trastornos minerales están aquellos que están relacionados con el calcio o la alteración del metabolismo del calcio. Dentro de los trastornos del metabolismo del pigmento están la melanina, los pigmentos sanguíneos, los lipocromos y los pigmentos exógenos. La tumefacción turbia o degeneración parenquimática. Debemos manejar algunos términos como distrofia, que es la alteración de la estructura íntima del protoplasma celular y es originado por agentes externos a la célula. El resultado es un trastorno metabólico que determina una alteración en la función celular, pudiendo ser esta una disminución, una supresión o un aumento de la actividad celular. Degeneración es un cambio pero en la composición química del protoplasma de la célula y se puede deber a un aumento en la demanda funcional de la célula. La degeneración implica que la célula está enferma y en general los cambios degenerativos son considerados reversibles si la función retorna a lo normal. Infiltración son los cambios de la composición celular que se relacionan con el ingreso de sustancias provenientes del exterior. La tumefacción turbia o degeneración parenquimatosa o albuminosa es un trastorno del metabolismo proteínico en el cual las células se hinchan y su citoplasma se hace granular. Este es el trastorno más común que podemos encontrar en muchas de las patologías que sufren los animales. La etiología de la hinchazón nebulosa es la primera reacción celular a cualquier lesión causada a la célula. Este tipo de trastorno en el metabolismo celular es causado por los irritantes más ligeros
severos como podrían ser algunas toxinas bacterianas, el aumento de temperatura, enfermedades metabólicas, algunos venenos orgánicos e inorgánicos, algunos trastornos circulatorios por la hipoxia celular o cuando los productos de desecho celular no son extraídos de la célula. Cualquiera que sea su causa, a nivel celular la alteración primaria consiste en una tumefacción del retículo endoplásmico y de las mitocondrias. Este trastorno se origina por una alteración de los mecanismos respiratorios que liberan la energía en la célula y la pérdida de esta energía inhibe que la célula pueda realizar la excreción ininterrumpida de sodio o agua. Apariencia macroscópica. En la tumefacción turbia vamos a observar frecuentemente órganos parenquimatosos que se presentan ligeramente agrandados con bordes redondeados y con un aumento de peso debido al incremento en la cantidad de líquido celular. Se ven pálidos por la disminución de irrigación sanguínea debido a la compresión de los capilares por el aumento de tamaño de las células. Puede ocurrir en cualquier célula del cuerpo. La superficie se corta fácilmente y se ve ligeramente opaca, nebulosa, parece que estuviera cocinada. La alteración es reversible si el irritante no es muy severo y de lo contrario pues se hace irreversible y ocurre la necrosis. Apariencia microscópica. La apariencia microscópica en estos casos se observa mejor en los túbulos replegados del riñón, en el músculo cardíaco o en el músculo esquelético. Se van a observar unas células hinchadas con acúmulos de líquido en su interior, los bordes van a estar redondos, el citoplasma es bastante granular y se ve como nebuloso. Se tiñe con más intensidad si empleamos el colorante eosina. Los gránulos son más grandes mientras más grave es la lesión celular y esta es una alteración ante-mortem, no debe confundirse con las alteraciones de la proteína enzimática por autólisis que ocurren después de la muerte. El significado y resultados: al retirar la causa que está ocasionando esta alteración, los gránulos desaparecen y el líquido abandona la célula y ella vuelve a la normalidad. Degeneración hidrópica. Definición: la degeneración hidrópica es un trastorno en el metabolismo proteico en el cual las células incorporan un líquido claro, se hinchan y pueden reventarse. Afecta principalmente a las células epiteliales y está relacionado con la tumefacción turbia. Etiología. La etiología de la degeneración hidrópica puede deberse a lesiones mecánicas continuas y repetidas por frotamiento que causan degeneración hidrópica del epitelio escamoso estratificado. También las lesiones térmicas que ocasionan lesiones en la piel por excesivo calor o frío y se observan ampollas como manifestación de la degeneración hidrópica. Las lesiones químicas que pueden ocurrir por contacto accidental o terapéutico con sustancias irritantes en la piel o mucosas de animales domésticos. También los agentes infecciosos, particularmente los virus, van a producir alteraciones en el epitelio, especialmente en el epitelio escamoso estratificado, produciendo cambios hidrópicos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el virus de la viruela, el de la fiebre aftosa o el exantema vesicular del cerdo. Los neoplasmas también pueden ocasionar este tipo de alteración. Son sitios comunes de degeneración hidrópica, especialmente los tumores del cérvix. Apariencia macroscópica. La acumulación del líquido hace que la piel tenga apariencia hinchada. La capa epitelial superficial se encuentra tensa y la capa superficial de piel que está muerta y ha estado extendida no se encoge a su tamaño y forma anterior. El tejido subyacente es hiperémico y sensible al tacto. Apariencia microscópica. Se ve un aumento en el tamaño de las células por acumulación del líquido debido a cambios en las propiedades coloidales de las células. Se observan gotas en el citoplasma como vacuolas y hay líquido acumulado en el epitelio escamoso estratificado por la ruptura de la pared celular de las células con degeneración hidrópica que forman ampollas o vesículas. El estrato germinativo, que es la capa básica, va a sufrir una degeneración hidrópica solamente cuando el irritante es muy severo o persiste por mucho tiempo. El cambio hidrópico ocurre con frecuencia en células espinosas, las cuales son más sensibles a los agentes virales, bacterianos y térmicos que las capas córnea y germinativas. Cuando aparece la degeneración hidrópica en el epitelio cuboide columnar pseudoestratificado o transicional o en las células del tejido conectivo, el primer cambio va a ser una hinchazón idéntica a la que ocurre en la tumefacción turbia. Significado y resultados. Hay un área de degeneración hidrópica no complicada por la invasión bacteriana y esta cicatriza rápidamente, no deja ninguna lesión permanente. La piel se regenera por el estrato germinativo, por las glándulas de la piel y por los folículos pilosos que permanecen en el área lesionada. En una membrana
membrana mucosa, las células degeneradas van a ser reemplazadas por la regeneración de las células cercanas al área. Lo más grave asociado con la degeneración hidrópica es la destrucción de la barrera epitelial, que es la primera línea de defensa que evita la entrada de las bacterias patógenas. Por ejemplo, los estafilococos y estreptococos pudieran originar un absceso, un flemón, una septicemia o hasta la muerte del animal. En las áreas de degeneración hidrópica se va a producir histamina y hay otras sustancias humorales tóxicas que pueden ser absorbidas y provocar un shock en el animal. Degeneración mucinosa o mucosa. Definición. La degeneración mucinosa o mucosa es la acumulación excesiva de mucina en las células epiteliales en degeneración. La mucina es una glicoproteína de aspecto vidrioso, viscosa, adherente y pegajosa que es producida normalmente por las células epiteliales columnares y cuboides. Las células de la membrana mucosa del intestino grueso contienen mucina que al mezclarse con el agua o los líquidos de los tejidos se hace más filamentosa, pegajosa y opaca y recibe el nombre de mucosidad. La etiología de la degeneración mucosa o mucinosa. Este tipo de degeneración ocurre cuando existe el contacto entre un irritante ligero y una membrana mucosa. Cualquier célula epitelial columnar o cuboide puede producir mucina si es estimulada por alguna sustancia química, por agentes infecciosos, térmicos, neoplasmas o lesiones mecánicas. Apariencia macroscópica. La mucosa se va a encontrar cubierta con un material claro y transparente o con una capa opaca y amarilla de consistencia pegajosa y mucosa. La membrana mucosa generalmente va a estar hiperémica debido a la irritación. En los animales con estreñimiento frecuentemente se observa una capa de mucosidad que está envolviendo las heces. Al ser las heces retenidas en el colon y recto, ellas ocasionan irritación y estimulan la producción excesiva de mucina que se va a transformar en mucosidad al contacto con los líquidos intestinales. El color de esta mucosidad va a variar con la especie. En el perro normalmente es blanca, en el caballo es amarillenta. El tracto genital también produce mucosidad durante el estro. Esta producción de mucosidad es fisiológica, es normal, solamente que sea excesiva la producción se podría convertir en algo patológico. Apariencia microscópica. La mucina se observa en el citoplasma celular como una pequeña gota que va coalesciendo con otras gotas a medida que estas van apareciendo gradualmente y se van formando gotas más grandes cada vez que desplazan al núcleo celular hacia un lado de la membrana o de la pared celular, dándole una forma característica que se llama célula en copa. La célula se agranda hasta romperse hacia la superficie epitelial y la mucina es descargada hacia el exterior. La célula rota es descamada. Significado. Cuando se elimina el agente etiológico, las células sanas ya no experimentan más degeneración mucosa y las células descamadas van a ser reemplazadas por las células cercanas. Ya no hay lesión permanente en el epitelio. Degeneración mucoide. Definición. La degeneración mucoide es la aparición de una glicoproteína parecida a la mucina en el tejido conectivo cuando éste está experimentando un cambio en su metabolismo. La etiología. La glicoproteína semejante a la mucina se observa normalmente en el tejido embrionario, nunca en el tejido adulto normal. Podemos observar degeneración mucoide en ciertos tumores de tejido conectivo como son los mixomas y mixosarcomas, indicando la presencia de células embrionarias que orientan hacia un alto grado de malignidad y provocan un pronóstico desfavorable como resultado del neoplasma. En la grasa y el tejido conectivo de animales caquécticos como resultado del ayuno o del parasitismo o de enfermedades debilitantes crónicas vamos a observar la presencia de degeneración mucoide. En la grasa y tejido conectivo de animales caquécticos como resultados del ayuno, del parasitismo o enfermedades debilitantes crónicas vamos a observar la presencia de degeneración mucoide. Generalmente se observa en la grasa mesentérica del epiplón, en la zona perirrenal y en el tejido adiposo de la banda coronaria del corazón. Apariencia macroscópica. Los tejidos que sufren degeneración mucoide están encogidos, flácidos, blandos y tienen una apariencia translúcida. Si hacemos una incisión en ellos, vemos que sale un exudado acuoso, mucoso y filamentoso. Apariencia microscópica. El tejido degenerado se tiñe intensamente con hematoxilina. Los núcleos celulares son hipercromáticos y las fibras de tejido conectivo se observan de un color azul pálido. El líquido de los espacios intercelulares se va a colorear ligeramente de azul. Este tipo de degeneración mucoide se puede presentar en la necrosis grasa que ocurre algunas veces en el ganado bovino y ovino. En la mayoría de los casos, la alteración de tejido conectivo se limita a atrofia y edema. Significado y resultado. En los casos de caquexia, la degeneración mucoide de la grasa desaparece al eliminar la causa que ocasionó la caquexia en el animal y se deposita nuevamente la grasa en el área.
secundaria, mientras que en el caso de los tumores su presencia hace que el diagnóstico sea desfavorable. Infiltración amiloide. Definición: es el depósito entre el endotelio capilar y las células adyacentes de una sustancia transparente, homogénea, que tiene algunas reacciones químicas parecidas a las del almidón. La amiloidosis es la enfermedad que se caracteriza por depositar amiloide en el tejido. El amiloide es una sustancia infiltrante que tiene una reacción color café, azul o negro cuando se colorea con el yodo, al igual que el almidón. El amiloide es un polisacárido proteínico que es muy resistente a los fermentos digestivos y una vez que es depositado en el tejido permanece allí durante la vida del individuo. Es muy insoluble en los líquidos digestivos y es resistente a los sistemas enzimáticos que contiene. Localización: la amiloidosis se encuentra en todas las especies animales, pero su incidencia dentro de las especies va a variar de una comunidad a otra. Etiología: el amiloide parece ser un precipitado que resulta de la reacción antígeno-anticuerpo. Al inyectar un antígeno, ya sea de bacteria o de productos bacterianos en un animal, este estimula el mecanismo de inmunidad del animal para formar anticuerpos que neutralizan a los antígenos inyectados o los preparan para ser fagocitados. Estos anticuerpos se asocian con la fracción gamma globulina del suero sanguíneo que aumenta la reacción antígeno-anticuerpo. La estimulación repetida y constante de la formación de anticuerpos va a estimular la producción de amiloidosis experimentalmente. Por ejemplo, encontramos amiloidosis en gran cantidad de caballos utilizados para producción de antitoxinas y antisueros para ciertas enfermedades infecciosas del hombre y de los animales. El amiloide lo vamos a encontrar principalmente en el vaso, hígado, glándulas adrenales, riñones e intestinos de estos animales. Con excepción de los pollos, la mayoría de los animales con amiloidosis tienen antecedentes de una enfermedad debilitante crónica. La amiloidosis es muy común en los pollos afectados con tuberculosis y se observa principalmente en el vaso. También puede producirse el amiloide por la inoculación parenteral de caseína en los conejos. Patogénesis: sin importar cuál sea el órgano afectado, la infiltración amiloide ocurre en el tejido perivascular de los pequeños vasos sanguíneos entre el vaso y las células adyacentes, debido a que en estos vasos ocurre la difusión de líquidos a través de sus paredes, a diferencia de lo que ocurre en los grandes vasos que tienen paredes más gruesas. Se cree que la infiltración amiloide es causada por la reacción antígeno-anticuerpo, encontrándose dentro y alrededor de los macrófagos y posteriormente en el espacio perivascular, donde el antígeno abandona la corriente sanguínea y puede entrar en contacto con los anticuerpos del tejido. Principalmente ocurren tres cambios importantes al depositarse el amiloide alrededor de los vasos. El primero es que la masa de amiloide se agranda, presiona el vaso causando estenosis, hay una falta de irrigación e isquemia en una porción del órgano afectado. Ocurren tres cambios importantes al depositarse el amiloide alrededor de los vasos. La masa de amiloide se agranda, va a presionar al vaso causando estenosis y hay falta de irrigación e isquemia en una porción del órgano afectado. La masa de amiloide es impermeable a los líquidos y gases, lo cual impide el intercambio normal de nutrientes, gases y materiales de desecho celular entre el capilar y las células adyacentes. Esto ocasiona una degeneración, necrosis y atrofia de estas áreas. La masa de amiloide es impermeable a los líquidos y gases y esto impide el intercambio normal de nutrientes, gases y materiales de desecho celular entre el capilar y las células adyacentes y esto ocasiona una degeneración, necrosis y atrofia de estas células. Ocurre también la atrofia de las células circundantes al tejido por la presión que la sustancia amiloide produce sobre ellas. Apariencia macroscópica. La infiltración amiloide puede ser de distribución local o de distribución general y puede ocurrir en todos los órganos, pero su incidencia en ellos va a variar según la especie. Por ejemplo, en caballos ocurre principalmente en vaso, hígado, glándulas adrenales y riñón. En bovinos ocurre principalmente en riñones, glándulas adrenales, vaso e hígado. Y en perro ocurre principalmente en riñones. Y así sucesivamente en cada especie animal tiene mayor incidencia en algunos órganos que en otros. Apariencia microscópica. La distribución en el tejido y la localización extracelular del amiloide en los casos más avanzados son suficientes para establecer el diagnóstico de esta enfermedad, utilizando hematoxilina de eosina. La distribución en el tejido y la localización extracelular del amiloide en
nombre de amiloide se derivó por su reacción con el yodo, con el cual se tiñe de color marrón, azul o negro y se observa como una masa perivascular homogénea en forma de hojas, de masas o de glóbulos, según el grado de infiltración, y tiene borde irregular. Pocos núcleos, no se ven las fibras de tejido conectivo y estas son las características que lo diferencian del colágeno. Significado. La amiloidosis es un cambio permanente en el tejido que persiste durante toda la vida del individuo, pero la sustancia amiloide deja de depositarse al eliminar la causa. La severidad de la infiltración va a depender de la cantidad de amiloide presente y de su localización. Por ejemplo, es especialmente grave en el riñón, causa uremia, en el páncreas, causa diabetes y en el hígado porque puede producirse la ruptura hepática. Degeneración hialina. Definición. La degeneración hialina son un grupo heterogéneo de cambios en el tejido que tienen en común que son transparentes, homogéneos y que se tiñen agudamente con eosina. Es un cambio del tejido físico y no una lesión específica. Composición. La hialina está compuesta de proteínas de composición variable. Se encuentra en muchos órganos y tejidos y en células diferentes. La apariencia física del tejido y no su composición química es lo que determina la presencia o no de la degeneración hialina. Etiología. No hay una causa específica para la degeneración hialina. Este es el resultado de una gran variedad de condiciones que ocasionan trastornos en el metabolismo de las proteínas. En algunos órganos, la aparición de la hialina es fisiológica, como por ejemplo en la córnea del ojo, en el estrato córneo de la piel y en las cicatrices de la ovulación en el ovario. Existen tres tipos de hialina: la hialina del tejido conectivo, la queratohialina y la hialina celular. La apariencia macroscópica general de la degeneración hialina es difícil de identificar a menos que la hialina se encuentre en grandes cantidades. El tejido hialinizado se ve transparente, duro y es inelástico. Las cicatrices de tejido conectivo son un buen ejemplo de hialina. Apariencia microscópica. La degeneración hialina se observa como una masa homogénea que se tiñe intensamente con eosina. Las células y los tejidos afectados van a perder sus características estructurales y se fusionan probablemente por un proceso de coagulación y deshidratación de la proteína en el área afectada. Los tres tipos de hialina tienen características diferentes. Por ejemplo, la hialina de tejido conectivo está localizada en el tejido cicatricial, el tejido conectivo en degeneración del estroma de los tumores, el tejido reticular de ganglios linfáticos en las áreas de inflamación crónica, en los glomérulos renales cuando hay nefritis crónica, en las capas íntima y media de los vasos sanguíneos durante la presentación de arteriosclerosis, en las paredes de vasos sanguíneos en cerdos con cólera porcino y fiebre porcina africana se encuentra también el tejido conectivo hialino. Apariencia macroscópica. La hialina se observa en cicatrices viejas o en áreas de inflamación crónica como la pericarditis bovina, por ejemplo, donde la observamos como una capa o depósito liso, denso, duro, áspero y de color blanco azuloso. Apariencia microscópica. Y el tejido conectivo hialinizado es un área con pocos núcleos y células vivas. Prácticamente está exenta de capilares y el metabolismo es básico en esa área. Este tipo de hialina se tiñe de rosado con eosina, indicando que es tejido conectivo, mientras que no se tiñe con cristal violeta, indicando que no es amiloide. Significado. La presencia de hialina indica que el tejido conectivo en el área ha sido lesionado y que el colágeno no se ha depositado. La alteración sufrida se convierte en un cambio permanente en los tejidos, los cuales ya no van a funcionar debidamente. Cuando las paredes de los vasos sanguíneos son afectadas, el vaso puede romperse o se pierde la elasticidad del mismo, y esto conduce a un aumento en la presión sanguínea. Queratohialina. La localización. La queratohialina fisiológica se produce durante la cornificación normal de la piel. La cantidad de esta sustancia en la piel aumenta cuando la superficie cutánea se somete a una irritación mecánica ligera, que es lo que ocurre por ejemplo en los callos, y se hace patológica la cantidad de queratohialina cuando ocurre una irritación cutánea excesiva que puede ser producida por virus como el del papiloma en el ganado y perros, que forman verrugas. Las sillas y arneses en los equinos también pueden formar queratohialina y se puede observar en forma de perlas epiteliales en los carcinomas de células escamosas en todas las especies de animales. Así como en los pollos ocurre una queratinización del epitelio en la región respiratoria superior y en el sistema digestivo debido a una deficiencia de vitamina A. Apariencia macroscópica. El epitelio queratinizado es duro, firme, casi incoloro y es de apariencia vítrea, mientras que en las superficies mucosas se va
va a observar como una placa realzada de color blanco sucio o amarillo. Es más suave que la queratohialina en las superficies exteriores debido a que ocurre una maceración con las secreciones y excreciones del cuerpo. Apariencia microscópica. Se observa mejor en el estrato córneo de la piel, donde vamos a encontrar pocos detalles celulares, los núcleos no son visibles y las membranas celulares ya no pueden diferenciarse en el microscopio. La queratohialina se encuentra en superficies mucosas como la boca, por ejemplo. Significado. La queratohialina puede ser una protección o puede ser un obstáculo según la cantidad y la localización de la misma. Cuando se retira el agente etiológico, la excesiva queratohialina se descama y el epitelio va a regresar a su estado normal. Hialina celular. Definición. La hialina celular es una masa homogénea que se tiñe de rosado con eosina y es causada por la fusión y deshidratación de células diferentes a las que se encuentran en el epitelio escamoso estratificado y en el tejido conectivo. Localización. Las células de muchos órganos se descaman dentro del lumen o en la cavidad glandular y allí se fusionan en una masa dura homogénea que es parecida al almidón o arena que se tiñe intensamente con yodo, por lo cual los primeros patólogos lo confundieron con almidón y lo llamaron corpórea amilácea. La hialina celular se encuentra en próstata, se considera normal, en los alvéolos pulmonares, luego de un infarto pulmonar o de sufrir neumonía al animal, en las glándulas mamarias de vacas que han sido secadas con mucha rapidez. También podemos encontrarlos en el cerebro y en el canal del cordón espinal. En algunas ocasiones en los islotes de Langerhans de individuos con diabetes. Los trombocitos en los trombos se fusionan en masas homogéneas de hialina y los eritrocitos se unen y forman masas de hialina en los capilares cuando se administra sangre incompatible. La apariencia tanto macroscópica como microscópica es igual a la descrita en la degeneración hialina. El significado de la hialina celular. La presencia de hialina celular indica un grado excesivo de descamación de las células epiteliales y alteración de su estructura proteínica. Rara vez tiene significado patológico y generalmente la hialina celular es eliminada si el órgano tiene ducto excretorio o secretorio. La hialinización de los trombocitos beneficia a la formación del coágulo y al control de la hemorragia, mientras que las masas hialinizadas en eritrocitos en los capilares son dañinas porque van a impedir la afluencia de sangre a través de los vasos. La gota es un trastorno en el metabolismo proteico que está asociado con el depósito de uratos de sodio y de calcio en el tejido conectivo y en las membranas serosas. Etiología. La gota es una enfermedad que afecta principalmente al hombre, monos, aves y reptiles. En las aves con alto consumo proteínico es común encontrar esta enfermedad, así como en la presencia de enfermedades infecciosas en las parvadas de aves. Apariencia macroscópica. La lesión renal es la alteración principal y más importante en las aves afectadas con gota. Esta lesión se debe a un trastorno en el metabolismo celular, necrosis o cambio renal funcional, y el riñón no es capaz de eliminar el ácido úrico tan rápidamente como es producido. Entonces el ácido úrico se acumula en el cuerpo y produce la enfermedad. Vamos a encontrar en el caso de la apariencia macroscópica un cadáver flaco, deshidratado, y se observan los cristales de urato en los riñones. Le da un aspecto como si estuvieran congelados los riñones. Y las superficies serosas, como es el pericardio, el epicardio y el peritoneo, van a presentar cristales de urato de calcio y sodio que les dan un aspecto blanquecino. Los tejidos periarticulares contienen uratos que producen inflamación. Aspecto microscópico. Se encuentran cristales en forma de agujas y conglomerados de uratos de sodio y calcio en los tejidos afectados que producen inflamación aguda o crónica en la zona donde se encuentran. Significado. El pronóstico va a depender del tiempo que permanezca la causa que produjo el depósito de uratos y de la severidad y grado de las lesiones que estos uratos produjeron. La recuperación es lenta en caso de que ocurra. El ácido úrico es muy insoluble en los líquidos corporales, pero este aspecto constituye más bien una ventaja en las aves y reptiles porque les permite el buen desarrollo de un embrión en un huevo de cascarón duro, mientras que en los mamíferos vivíparos esta característica indujo a la precipitación de ácido úrico en riñones y tejidos del cuerpo, así que tanto en mamíferos como en anfibios se desarrolló en el hígado un sistema enzimático que convierte el amoníaco en urea y luego la enzima uricasa, que está ausente en el hombre y en el mono, razón por la cual sufren de cálculos de urato por carecer de esta enzima. Esta enzima uricasa cataliza la oxidación del ácido úrico para originar alantoína, que es soluble e inocua para el organismo. Sin embargo, la excreción de ácido úrico por el riñón del mamífero no es muy eficiente
suficiente, a excepción específicamente en perros de la raza dálmata, el cual excreta grandes cantidades de ácido úrico por la orina y es propenso a sufrir cálculos de ácido úrico. Trastornos del metabolismo de los carbohidratos. Dentro de los trastornos del metabolismo de los carbohidratos tenemos la infiltración glicógena. Esta es la acumulación anormal de glicógeno en los tejidos. Hay presencia normal de glicógeno en el hígado de animales bien nutridos y en los tejidos embrionarios, mientras que la presencia patológica de glicógeno la observamos en tumores de rápido crecimiento, en procesos inflamatorios, en la periferia de los tejidos muertos, en los procesos supurativos y diabetes. Aspecto macroscópico de la infiltración glicógena. Solo se identifica si hay grandes cantidades de glicógeno presente en los órganos, que toman un color blanquecino o anémico y aumentan de tamaño. Aspecto microscópico. El glicógeno es el único carbohidrato que puede hacerse visible en el tejido para su estudio microscópico y no puede ser demostrado más que por medio del examen de los tejidos inmediatamente después de muerto el animal y por técnicas de fijación con alcohol absoluto y de coloración con yodo. Se colorea de color marrón rojizo. También se puede colorear con carmín de Best y ácido periódico de Schiff que lo tiñe de rojo brillante. En los animales bien nutridos vemos células agrandadas de citoplasma claro, mientras que en animales desnutridos las células son pequeñas y con citoplasma condensado por la falta de glicógeno. Significado. Demostrar la presencia de glicógeno en los tejidos es importante para diferenciar la presencia de otros trastornos del metabolismo celular más importantes en veterinaria. Trastornos de metabolismo lipídico. Uno de los trastornos del metabolismo lipídico es la infiltración grasa. Esta ocurre cuando la grasa se acumula en el tejido adiposo o en el tejido conectivo fibroso blanco. Se denomina obesidad y en las células parenquimatosas del hígado, riñón y glándula adrenal. Infiltración grasa. Definición. La infiltración grasa ocurre cuando la grasa se acumula en el tejido adiposo o en el tejido conectivo fibroso blanco. Se denomina obesidad. También ocurre la infiltración grasa en las células parenquimatosas del hígado, riñón y glándulas adrenales. La localización de la infiltración grasa es principalmente en el mesenterio, el epiplón, tejidos perirrenales y tejido conectivo subcutáneo. La etiología de la infiltración grasa. Esta se debe a la ingestión excesiva de carbohidratos y grasas. Animales en edad avanzada presentan infiltración grasa, así como animales en confinamiento e inactivos. También se puede encontrar en trastornos endocrinos que afectan a la tiroides, la pituitaria, el testículo y el ovario, ocasionando una disminución del nivel del metabolismo de los lípidos. El otro trastorno en el metabolismo de los lípidos es la degeneración grasa. Definición. La degeneración grasa es un cambio regresivo en el cual aparecen pequeñas gotas de grasa en el citoplasma celular de los órganos parenquimatosos. Su etiología. La degeneración grasa es causada por una variedad de irritantes que son capaces de alterar el metabolismo celular y la estructura coloide lo suficiente como para que la grasa ya no se conserve en un estado invisible o de destruir las enzimas celulares necesarias para la emulsificación de las grasas y su distribución uniforme por el citoplasma celular bajo la forma coloidal invisible. Los principales factores etiológicos que producen la degeneración grasa son el exceso de grasa, las cantidades inadecuadas de oxígeno que pueden ocurrir durante la hemorragia, anemia, hemólisis, isquemia, congestión crónica, hipoplasia o aplasia medular. También causan degeneración grasa las enfermedades metabólicas como son la diabetes y la cetonemia y las sustancias químicas orgánicas como algunas toxinas bacterianas e inorgánicas como el cloroformo, tetracloruro de etileno, plomo, arsénico. Apariencia macroscópica. El color del órgano va a depender del color natural de la grasa según la especie animal. En el caso de los felinos la grasa es blanca, en los bovinos es amarilla y en los equinos es anaranjada. También la apariencia macroscópica va a depender de la cantidad de grasa acumulada. Algunos órganos aumentan de tamaño si la cantidad de grasa acumulada es mucho y la consistencia es blanda y la textura grasosa. Todos los órganos contienen una cantidad normal de grasa que va a variar con la especie, la edad y la raza del animal. Apariencia microscópica. El cambio básico es la aparición de gotas de grasa de tamaño variable en el citoplasma celular que van aumentando de tamaño mientras más tiempo haya existido la degeneración grasa y van empujando el núcleo hacia la pared celular donde es apenas visible. La célula con degeneración grasa se va a teñir pobremente con hematoxilina de eosina y las estructuras celulares no son distinguibles al microscopio. Significado. Si la causa no es retirada y el irritante es severo, la célula muere.
pero si las lesiones celulares son menos severas, se pierde la capacidad de las células para regenerarse y reemplazar a las células que normalmente mueren dentro de un órgano. Las irritaciones menos severas provocan un deterioro de la función celular y si el irritante es retirado y el daño no ha sido muy grande, las células vuelven a la normalidad rápidamente. Cuando un irritante, aunque sea de naturaleza ligera, persiste por largo tiempo, el reemplazo de las células que mueren no ocurre y el área ocupada anteriormente por estas células es entonces infiltrada con tejido conectivo fibroso blanco que se llama reparación por sustitución. El irritante puede estimular al tejido conectivo intersticial del órgano y entonces va a ocurrir la fibrosis excesiva. Los órganos que han sufrido degeneración grasa pueden... La degeneración grasa afecta principalmente al hígado, el corazón y al riñón. En el caso del hígado, este toma un color amarillo, aumenta de tamaño y se produce una hepatosis grasa que es típica en diabetes de canino y se ve también en la cetosis o acetonemia del ganado bovino. La hipoxia a nivel hepático va a conducir a una degeneración grasa en la periferia de la vena centrolobulillar porque allí la sangre llega al espacio periportal y es en esta zona donde las células utilizan en primer lugar el poco oxígeno que está presente en la sangre, supliendo de esta manera sus requerimientos de oxígeno. Luego la sangre fluye a través de los sinusoides hacia la vena centrolobulillar por donde va a abandonar el hígado. Alrededor de la vena centrolobulillar la sangre ya prácticamente no contiene oxígeno y esto origina los trastornos degenerativos en las células. Se inicia primero una tumefacción turbia, luego viene la degeneración hidrópica y finalmente ocurre la degeneración grasa. Una causa importante de este trastorno es la falla cardíaca derecha y en este caso el hígado presenta congestión generalizada acompañada de degeneración grasa. El cuadro es conocido como hígado en nuez moscada. En el caso del corazón se puede presentar por hipoxia moderada un corazón atigrado, son unas rayas amarillas parecidas a un tigre, y en caso de hipoxia severa se presenta el corazón amarillo que es degeneración grasa difusa. En el caso del riñón la degeneración grasa va a afectar principalmente el citoplasma de los túbulos contorneados proximales y en los gatos esta degeneración grasa en el riñón es una condición normal a pesar de que en el momento de observarlo en una necropsia aparece una gran cantidad de grasa dando el aspecto de ser un cuadro muy severo. Trastornos del metabolismo del calcio. La cantidad de calcio en los huesos, tejidos, en las células y en los líquidos corporales cambia constantemente. La concentración de calcio en la sangre varía con la especie animal, normalmente es de 10% y se encuentra en solución, y cuando el contenido de calcio disminuye a 8% ocurre la excitabilidad del animal. Si decrece aún más, hasta el 6%, el animal sufre de tetania y al bajar el contenido de calcio a 3%, el animal muere. Si el contenido por el contrario se eleva a 12% o más de calcio, el calcio ya no puede conservarse en solución y el exceso se precipita depositándose en los diferentes tejidos como son la membrana mucosa gástrica y el epitelio tubular del riñón. La cantidad de calcio en la sangre está asociada con la actividad de la glándula paratiroides, cuya actividad aumenta cuando la cantidad de calcio sanguíneo disminuye de los valores normales, provocando que el calcio sea retirado del esqueleto hasta volver el calcio sanguíneo a la normalidad. Esta terminología es importante que la manejen. Calcificación es el depósito de sales de calcio en otros tejidos diferentes a aquellos que tienen una matriz preformada o hueso. Generalmente se deposita en exceso y tiene una distribución focal múltiple. Osificación es el depósito de sales de calcio en una matriz preformada preparada por osteoblastos. No se deposita en cantidades excesivas y es distribuido por la matriz en una forma regular. Condroficación es el depósito de sales de calcio en una matriz preformada preparada por condrocitos. Y mineralización es un término que empieza a usarse en lugar de osificación, condroficación y calcificación. Calcificación general. Definición. La calcificación general es el depósito de sales de calcio en muchos tejidos por todo el organismo. Etiología. La calcificación general ocurre cuando hay una cantidad excesiva de calcio en la sangre, más de 12%, y está asociada
con un aumento de la actividad de la glándula paratiroides, la presencia de neoplasma paratiroideo, la cantidad excesiva de hormonas que puede causar quistes en los huesos, la osteodistrofia fibrosa o la enfermedad renal. La calcificación general ocurre cuando los neoplasmas, especialmente los tumores mieloides, están presentes en la médula del hueso. El aumento de la actividad metabólica en la cercanía del tumor causa desmineralización del esqueleto y la corriente sanguínea es inundada con calcio. Entonces ocurre la precipitación de calcio en los órganos por todo el cuerpo, especialmente en los que secretan o excretan sustancias ácidas como son el estómago, el riñón y los pulmones. Calcificación local. Definición: es el depósito de calcio en un área focal del cuerpo. Etiología de la calcificación local. Ocurre cuando la cantidad de calcio en la corriente sanguínea es normal. Las sales se depositan en los tejidos que han experimentado un trastorno en el metabolismo celular o que son necróticos. No se sabe a ciencia cierta por qué ocurre la calcificación en el tejido en degeneración o necrótico. La calcificación local está asociada con muchas enfermedades, como son la tuberculosis, y se encuentra en las capas medias de las paredes de arterias y venas, donde hay cambios degenerativos en fibras elásticas. También encontramos calcificación local en los lipoides, abscesos viejos, tumores, en la parte degenerativa y necrótica de los tumores, cuando hay parásitos muertos, células necróticas del ganglio y los túbulos renales, áreas de infarto. Se encuentra calcificación también en el tejido conectivo fibroso blanco y tejido elástico de los pulpejos de las patas en perros viejos, cuando hay necrosis coagulativa del músculo esquelético y en los trombos. Apariencia macroscópica. Se observan pequeñas cantidades de mineral depositado en los tejidos. Las cantidades mayores aparecen como masas de color blanco, blanco amarillento o gris dentro del tejido. El tejido calcificado es de consistencia dura y cuando las superficies cerosas están mineralizadas son ásperas. La mineralización es común en bovinos, ovinos y en conejos. La apariencia microscópica. Las sales de calcio se depositan en forma de masas esféricas o gránulos que se tiñen fácilmente de color azul fuerte. Significado: la calcificación local en sí no es dañina, pero ocasionalmente impide la movilidad de algún órgano o interfiere con el movimiento de otros órganos vecinos. La lesión depende de la alteración del tejido que causó la deposición de calcio. La concentración sanguínea del calcio está asociada con la actividad de la paratiroides que produce paratormona y con las células C de la tiroide que producen calcitonina. Estas dos hormonas deberían estar en equilibrio y son las encargadas de regular el metabolismo del calcio y fósforo. La disminución de la concentración sanguínea de calcio por debajo de los rangos normales provocan el aumento de la actividad de la paratiroides y esta libera el torrente sanguíneo paratormona que ejerce un efecto hipercalcemiante. Si las concentraciones de calcio superan al rango superior normal, la calcitonina producida por la célula C ejerce su acción disminuyendo las concentraciones de calcio sanguíneo y favoreciendo su depósito principalmente en el tejido óseo. Si las concentraciones sanguíneas de calcio son muy elevadas por un periodo de tiempo prolongado, el calcio se va a depositar en los tejidos blandos y eso es lo que da origen a la condición patológica conocida como calcinosis.